Huyó para morir en el desierto, sin saber que Dios ya la estaba buscando. La sombra de la pirámide. Contextualizamos a Agar en Egipto. No nació siendo una sierva, fue probablemente parte del séquito que el faraón entregó a Abraham. Presentamos su desarraigo, una mujer extranjera, joven y sin voz, cuya vida está a merced de los planes de otros. Su historia no comienza en las arenas de Canaán, sino bajo la mirada imponente de los monumentos del Nilo, donde el destino parecía tener un peso inamovible. Imagina el contraste. El bullicio de la corte egipcia, el olor a incienso y lino fino, frente a la austeridad de un campamento nómada. Agar fue arrancada de su tierra para seguir a un hombre que decía hablar con un Dios invisible. Ella no eligió su camino. Fue moneda de cambio en un acuerdo diplomático entre reyes. Dejó atrás el brillo de las pirámides para adentrarse en un desierto donde su identidad se reduciría a una sola palabra: sierva. En el campamento de Abraham y Sara, Agar era un fantasma necesario. Su labor era el silencio y la obediencia. Observaba desde la periferia las promesas de una descendencia que no llegaba, viendo cómo la amargura de Sara crecía con cada ciclo de luna. Agar habitaba un espacio de invisibilidad absoluta, siendo una pieza en el tablero de una fe ajena que ella aún no comprendía, pero que pronto la colocaría en el ojo del huracán. La tensión en las tiendas se volvió asfixiante. Sara, desesperada por el silencio del cielo, decidió tomar el control de la promesa. Su plan era legal según las leyes de la época, pero humano y cruel en su ejecución: usar el cuerpo de Agar para obtener un hijo. Agar, sin voz ni derecho a réplica, fue entregada al lecho de su amo. En ese instante, su vientre se convirtió en el campo de batalla de un conflicto que marcaría generaciones. Cuando Agar concibió, el equilibrio de poder en el campamento se rompió. La sierva invisible comenzó a ser mirada de otra manera, y ella misma, en un arranque de dignidad herida, empezó a mirar a su señora con desprecio. Era la única rebelión que podía permitirse, el orgullo de la fertilidad frente a la esterilidad del mando. Pero este pequeño triunfo personal fue el catalizador de una persecución que la llevaría al límite de su resistencia. Sara, herida en su orgullo, descargó su frustración sobre Agar. La Biblia dice que Sara la afligía, una palabra suave para describir un maltrato constante y sistemático. Agar pasó de ser la madre del futuro heredero a ser el blanco de un odio visceral. Abraham, atrapado entre su esposa y su sierva, guardó un silencio cómplice. La mujer egipcia comprendió que en aquel campamento sagrado no había lugar para su dolor ni protección para su vida. Sin opciones y quebrada por el maltrato, Agar tomó una decisión desesperada: huir. No tenía provisiones, ni escolta, ni destino. Solo tenía el impulso de escapar de la opresión de Sara. Salió al desierto, el mismo lugar que para Abraham era tierra de promesas, pero que para ella era un laberinto de muerte. Agar se convirtió en una fugitiva, una mujer sola cargando un hijo en sus entrañas y un pasado de servidumbre en su espalda. Caminó hasta que sus pies se llenaron de sangre y su garganta de polvo. Se dirigió hacia el sur buscando instintivamente el camino de regreso a Egipto, a la sombra de las pirámides que una vez conoció. Sin embargo, el desierto de Shur es un muro de arena y sol que no perdona errores. La fatiga la venció cerca de una fuente de agua. Allí, en la frontera de la muerte y la libertad, Agar se sentó a esperar el fin. El desierto de Shur era el silencio absoluto, un vacío donde los gritos de una esclava no deberían ser escuchados por nadie. Agar estaba sola, sin el Dios de Abraham y sin los dioses de Egipto. En su mente era solo una mujer extranjera que el mundo había decidido desechar, pero es precisamente en el lugar del desamparo total donde el cielo decidió interrumpir la historia de la sierva que nadie quería ver.
La sombra de la pirámide había quedado muy atrás, y la protección de las tiendas de Abraham era ahora un recuerdo amargo. Agar estaba en el punto de mayor vulnerabilidad de su vida. No sabía que el desierto, en lugar de ser su tumba, se convertiría en el lugar de su primer encuentro real. El anonimato de su dolor estaba a punto de ser roto por una voz que la llamaría por su nombre. El plan del silencio comenzó como una estrategia de control nacida de la angustia. Sarai, tras décadas de esperar una promesa que parecía haberse olvidado de ella, decidió que el cielo necesitaba ayuda humana. En su desesperación por la esterilidad, puso sus ojos en Agar. No la veía como a una mujer con sentimientos, sino como un instrumento biológico, una pieza de repuesto para reparar su propio legado roto y asegurar la herencia de Abraham. La propuesta fue fría y legalmente impecable para la época. Agar debía concebir un hijo que, por derecho, pertenecería a Sarai. Para la joven egipcia, esto marcó el inicio de su deshumanización. Se vio obligada a entregar lo más íntimo de su ser por una causa que no era la suya. La tensión interna era una tormenta silenciosa. Estaba atrapada en un contrato donde su cuerpo era el campo de batalla y su voluntad no tenía valor alguno. Agar caminaba por el campamento sintiendo el peso de las miradas. Ya no era solo la sierva que servía el agua o remendaba las telas. Ahora era el vientre de la promesa. Esta nueva posición no le trajo honor, sino una soledad más profunda. Sabía que el hijo que latía en su interior estaba destinado a serle arrebatado desde el primer aliento. El plan de sus amos la convertía en una incubadora viviente, una extraña en su propia piel. El conflicto se intensificó con cada mes que pasaba. A medida que el vientre de Agar crecía, también lo hacía la grieta emocional entre ella y Sarai. La dinámica de poder se invirtió de forma peligrosa. Agar, al verse capaz de hacer lo que su señora no podía, comenzó a mirar a Sarai con un desprecio que nacía de su propia humillación. Fue su única arma. El orgullo de la fertilidad frente a la amargura de la esterilidad ajena. Aquella mirada de desprecio de Agar no era maldad, sino el grito de una mujer que intentaba recuperar un poco de su dignidad perdida. Sin embargo, en la jerarquía del campamento, ese gesto fue visto como una rebelión imperdonable. Sarai, al sentirse despreciada en su propia casa, convirtió su tristeza en una furia fría. El plan del silencio se transformó rápidamente en un régimen de aflicción y maltrato que Agar ya no pudo soportar. Abraham, el hombre de la fe, se lavó las manos ante el conflicto doméstico. «Tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca», le dijo a Sarai. Estas palabras sellaron el destino de Agar. Sin protección legal ni afectiva, quedó a merced de una mujer herida que buscaba castigar en la sierva su propia incapacidad de concebir. La deshumanización de Agar era ahora total. Era una fugitiva en potencia dentro de su propio hogar. El ambiente en las tiendas se volvió insoportable. Los trabajos más pesados, los insultos constantes y la presión psicológica llevaron a Agar al límite. Ella entendió que, una vez nacido el niño, su valor desaparecería por completo. Sería una madre sin hijo y una sierva con una herida abierta. La tensión interna estalló cuando el instinto de supervivencia superó al miedo a la muerte en el desierto. Agar decidió que era mejor morir libre que vivir esclavizada. Sin provisiones, sin mapas y con el peso de su embarazo, Agar huyó hacia lo desconocido. El desierto de Shur la recibió con su calor implacable. Cada paso sobre la arena era un acto de desafío contra el plan de Sarai. Al alejarse de las tiendas de Abraham, Agar dejaba atrás la seguridad del campamento, pero también la sombra de ser un simple instrumento. El silencio del desierto era por primera vez preferible al silencio de su opresión.
La huida de Agar es el retrato de la desesperación absoluta. Vagó por la ruta que llevaba de regreso a Egipto, buscando las raíces que le habían sido arrancadas. El desierto no tiene piedad con los fugitivos, y mucho menos con una mujer encinta. Sin embargo, en medio de esa inmensidad vacía, la deshumanización que sufrió en el campamento estaba a punto de encontrar una respuesta sobrenatural. Agar creía que huía de las personas, pero estaba caminando hacia un encuentro. Terminamos esta etapa con Agar agotada, desplomada junto a una fuente de agua en el camino de Shur. Su cuerpo dolía, su alma estaba rota y su futuro era una incógnita oscura. El plan de Sarai la había expulsado de la civilización, pero el desierto la había despojado de sus últimas fuerzas. Allí, donde nadie la veía y nadie la llamaba, el escenario estaba listo para que el cielo rompiera el silencio y le devolviera su nombre. Una vez embarazada, el equilibrio de poder en el campamento cambió de forma drástica. Lo que antes era una jerarquía clara entre señora y esclava, se convirtió en una guerra fría de miradas y silencios. Agar, que siempre había bajado la vista, ahora caminaba con una nueva altivez. Su vientre, que crecía día con día, era el recordatorio constante de que ella había logrado lo que la poderosa Sarai no pudo, dar vida a la descendencia de Abraham. Este cambio de actitud no nació de la maldad, sino de una grieta profunda en el alma de Agar. Por primera vez en su vida de servidumbre, poseía algo que el oro no podía comprar. Miraba a Sarai con el orgullo herido de quien ha sido usada como un objeto y ahora se siente por fin superior en su fertilidad. Pero ese brillo de triunfo en los ojos de la sierva fue la chispa que desató un incendio de amargura en el corazón de su señora. Sarai, herida en lo más íntimo de su feminidad y estatus, no toleró el desafío. La frustración de años de esterilidad se transformó en una furia dirigida hacia la mujer egipcia. El ambiente en las tiendas de Abraham se volvió asfixiante, cargado de una hostilidad que se podía cortar con un cuchillo. La risa de Agar era un insulto para Sarai, y el silencio de Sarai era una amenaza constante para el futuro de la joven encinta. El desprecio mutuo dio paso a una etapa de castigo sistemático. Sarai comenzó a afligir a Agar con una dureza implacable. No se trataba solo de tareas domésticas agotadoras. Era un ataque directo a su dignidad. Las órdenes se convirtieron en gritos y la supervisión en vigilancia constante. Agar pasó de ser la madre del futuro heredero a ser tratada nuevamente como una paria, pero esta vez con el peso adicional de un embarazo que le robaba las energías. La violencia escaló hacia lo físico. Sarai, consumida por los celos y el resentimiento, maltrataba a la sierva sin piedad. Abraham, buscando la paz en su hogar a cualquier precio, permitió que la injusticia floreciera. «Haz con ella lo que bien te parezca», le dijo a su esposa. Con esa frase, Agar quedó desprotegida, entregada al arbitrio de una mujer que veía en ella el espejo de su propio fracaso y la causa de su humillación diaria. Imagina la soledad de Agar en esas noches calurosas del desierto, llorando en la oscuridad, protegiendo su vientre con sus manos ásperas, dándose cuenta de que no tenía amigos ni aliados. El hombre al que le había dado su cuerpo no la defendía, y la mujer a la que servía quería destruirla. El campamento que debía ser un lugar de bendición se había convertido para ella en una cárcel de miedo y dolor constante. La grieta entre las dos mujeres se volvió un abismo insalvable. Cada tarea impuesta por Sarai era más cruel que la anterior, diseñada para quebrantar no solo el cuerpo de Agar, sino también su espíritu. La joven egipcia comprendió que su vida y la de su hijo corrían peligro real. El maltrato no tenía fin, y la misericordia parecía haber abandonado las tiendas de los patriarcas. El límite de su resistencia física y emocional estaba a punto de romperse.
El desprecio de Sarai empujó a la mujer encinta hacia una decisión extrema. Agar se dio cuenta de que si se quedaba, moriría lentamente en vida, viendo cómo le arrebataban a su hijo al nacer. El miedo al desierto, con sus depredadores y su sol abrasador, comenzó a parecer pequeño comparado con el terror que sentía al ver el rostro de su señora. La desesperación se convirtió en el motor de su huida hacia lo desconocido. Finalmente, Agar no pudo más. Una mañana, antes de que el sol terminara de salir, recogió sus pocas pertenencias y huyó. Se lanzó a las arenas de Shur, prefiriendo la incertidumbre de la muerte en libertad que la certeza del tormento en la esclavitud. Atrás quedaba la grieta, el desprecio y la crueldad. Delante de ella, solo el vacío del desierto, donde su historia, lejos de terminar, estaba a punto de encontrar un testigo inesperado. Agar tomó una decisión suicida. Prefirió morir en la arena que seguir encadenada al desprecio. Sin provisiones suficientes y con el peso de su embarazo, se internó en la inmensidad del desierto de Shur. Cada paso que daba la alejaba de la crueldad de Sarai, pero la acercaba a las garras de un sol inclemente. Para ella, la libertad no tenía forma de camino, sino de un vacío inmenso donde esperaba que el final llegara pronto. El calor de Shur era un mazo que golpeaba su cabeza sin tregua. El aire, cargado de polvo fino, quemaba sus pulmones con cada respiración. No había sombras en aquel mar de arena, solo el espejismo de una paz que no llegaba. La sed comenzó a hinchar su lengua y a nublar su vista, convirtiendo su caminata en un desfile de sombras. Agar avanzaba impulsada por una mezcla de rabia y agotamiento, huyendo de un hogar que nunca la amó. En medio de aquella soledad absoluta, el silencio del desierto era aterrador. Agar estaba convencida de que su desaparición no le importaría a nadie en el mundo. Para Abraham, ella era un error logístico. Para Sarai, un objeto de odio que por fin se había descartado solo. Caminaba con la certeza de ser un desecho de la historia, una mujer egipcia cuyo nombre y dolor quedarían sepultados bajo las dunas, sin una lágrima que la reclamara. El cansancio físico finalmente doblegó su voluntad. Sus pies, destrozados por las piedras y el calor, ya no podían sostener el peso de su vientre y su pena. Se desplomó cerca de una fuente de agua en el camino de Shur, no porque tuviera esperanza, sino porque su cuerpo ya no le permitía dar un paso más. Allí, en la frontera entre la vida y la nada, Agar se entregó al destino, esperando que el desierto terminara de borrar su existencia. Acurrucada sobre la tierra seca, Agar cerró los ojos, sintiendo que el latido de su hijo era lo único que aún la conectaba con la realidad. Se sentía invisible para los hombres y olvidada por los dioses. Lo que ella no sabía era que el desierto de Shur no sería su tumba, sino el templo donde el silencio sería roto. En el punto más profundo de su abandono, el cielo estaba a punto de demostrarle que nadie es realmente invisible. La fuente en la nada apareció como un milagro de cristal en medio del ocre infinito. Agar llegó a aquel manantial en el camino a Egipto, desplomándose junto al agua que prometía vida, pero sintiendo que su alma ya estaba muerta. En ese punto exacto, donde la geografía del desierto se encuentra con la geografía del abandono, la joven egipcia se vio a sí misma como lo que sus amos le habían enseñado, un objeto desechado, una pieza rota del destino. Pero justo en su punto más bajo, cuando el silencio del desierto parecía definitivo, ocurrió lo sobrenatural. El aire, antes denso y pesado, se cargó de una quietud diferente, una que no nacía del vacío, sino de una presencia imponente. No fue un espejismo nacido de la sed, fue la irrupción de lo eterno en lo temporal. Presentamos la aparición del ángel de Jehová, quien se detuvo frente a la mujer que el mundo había decidido ignorar. Fue un momento de silencio sagrado.
Allí, en la frontera invisible entre la vida y la muerte, el cielo descendió al lugar más inhóspito de la tierra. No fue a un palacio de mármol ni al altar de un patriarca, sino a una fuente olvidada para buscar a una esclava fugitiva. La luz de aquella presencia eclipsó el sol de mediodía, envolviendo a Agar en una atmósfera de protección que ella nunca había conocido en las tiendas de los hombres. Agar, con el rostro húmedo por el agua y las lágrimas, levantó la vista para encontrarse con lo imposible. La majestad del visitante no buscaba aplastarla, sino reconocerla. En ese encuentro, la inmensidad de Shur se redujo a ese pequeño espacio junto a la fuente. Era la primera vez en la historia bíblica que un mensajero celestial se manifestaba de tal forma, y lo hacía por una mujer extranjera, encinta y desamparada, que creía no tener rostro ante Dios. El ángel no comenzó con un juicio ni con una orden, sino con un reconocimiento que le devolvió la identidad. La pregunta que rompió el aire no era para obtener información, sino para que ella misma se escuchara. En aquel oasis de paz en medio de la nada, el cielo estaba a punto de pronunciar su nombre, transformando para siempre su dolor en un testimonio y su soledad en un encuentro que marcaría a todas las generaciones futuras. El ángel no le habló con generalidades ni con la frialdad de un juez. La primera palabra que rompió el aire fue su propio nombre, Agar. Al ser llamada así, Agar, sierva de Sarai, el mundo de la joven egipcia se detuvo. Después de años de ser tratada como un objeto o un simple instrumento biológico, el cielo le devolvía su identidad. Alguien allá arriba sabía quién era ella, conocía su estatus y, sobre todo, conocía su historia. La pregunta del mensajero fue profunda: ¿de dónde vienes y a dónde vas? No era una falta de información divina, sino una invitación a que Agar procesara su propia realidad. Al responder, ella admitió su huida, pero el diálogo que siguió reveló algo asombroso. Dios había escuchado su aflicción. No era una espectadora invisible en el plan de Abraham. Su dolor personal tenía un registro en las cortes celestiales y su llanto había movido al trono de la gracia. En ese encuentro se le entregó una promesa que le devolvió su dignidad de madre. El ángel le anunció que el hijo en su vientre sería el inicio de una multitud, una descendencia que no podría ser contada. Se le ordenó llamarlo Ismael, que significa Dios oye. Cada vez que ella pronunciara el nombre de su hijo, recordaría para siempre que, en el desierto de su desesperación, hubo un Dios que no se mantuvo indiferente a sus lágrimas. A pesar de que el ángel le pidió regresar y someterse a su señora, la orden no venía cargada de opresión, sino de un propósito mayor. Agar ya no regresaría como la esclava derrotada, sino como la mujer que portaba una promesa directa del Altísimo. Su hijo no sería un niño sin destino, sino un hombre cuya libertad sería tan vasta como el desierto. La deshumanización que sufrió en las tiendas de Sarai fue borrada por la validación del cielo. Este momento cambió la historia de la fe. Agar, la sierva egipcia, se convirtió en la primera persona en la Biblia en darle un nombre a Dios. Asombrada por haber sobrevivido a tal encuentro, lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Al salir de la fuente en Shur, Agar ya no era un objeto desechado, era una mujer vista, escuchada y bendecida. El nombre que lo cambió todo le dio la fuerza para caminar de regreso, pero ahora con la frente en alto. Llegamos al clímax teológico de esta historia, el pozo del viviente que me ve. Agar, una mujer que no pertenecía al linaje de la promesa y que vivía bajo el yugo de la esclavitud, protagoniza un evento sin precedentes. En un gesto de asombrosa audacia espiritual, se convierte en la única persona en todo el libro del Génesis que se atreve a ponerle un nombre a Dios.
Ella lo llamó El Roi. El Roi significa literalmente el Dios que me ve. Para Agar, esto no era una definición abstracta, sino una epifanía que le devolvió la vida. Tras haber sido tratada como un objeto desechable por Abraham y Sarai, experimentó la sacudida de sentirse observada por el Creador del universo. El Dios de la eternidad había bajado la mirada hacia el polvo del camino de Shur solo para encontrarla a ella. Esta revelación rompió la prisión de su invisibilidad. Mientras los hombres la ignoraban y su señora la maltrataba, el ojo de Dios estaba sobre sus lágrimas y su vientre. Agar comprendió que no hay desierto tan profundo, ni soledad tan absoluta, donde la mirada de Dios no pueda penetrar. Al ser vista por el Altísimo, su valor fue restaurado. Ya no era una sierva egipcia sin nombre, sino una mujer con un testigo eterno. Aquel manantial fue bautizado como Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Se convirtió en un monumento a la misericordia para los marginados. Agar descubrió que Dios no es solo el Dios de las grandes naciones o de los poderosos patriarcas, sino también el Dios de la esclava fugitiva. Su encuentro nos enseña que el cielo tiene un interés particular en aquellos que el mundo ha decidido volver invisibles. Agar regresó al campamento, pero ya no era la misma. Caminaba con la fortaleza de quien lleva un secreto divino en el alma y una promesa en el vientre. Aunque sus circunstancias externas no cambiaron de inmediato, su realidad interna era gloriosa. Ella era la mujer que había visto a Dios y había sobrevivido. La historia de Agar termina recordándonos que nadie está solo si El Roi está observando, y que en el desierto más árido, su mirada es nuestra fuente de vida. El regreso con propósito marca la conclusión emocional de este viaje. Agar no regresó a una situación fácil. Las tiendas de Abraham seguían siendo un lugar de tensiones y el carácter de Sarai no había cambiado. Sin embargo, ella ya no caminaba con los hombros hundidos por la vergüenza, regresaba con una fuerza interna inquebrantable, pues quien ha sido reconocido por el Rey de los cielos ya no puede ser esclavizado por el desprecio de los hombres. Agar cruzó nuevamente el umbral del campamento portando una victoria que nadie podía ver, pero que ella sentía en cada latido. Su obediencia no nacía del miedo, sino de la confianza en la promesa de Ismael. Se sometió a su señora, pero desde una posición de dignidad espiritual. Sabía que su estancia allí era temporal y que su hijo estaba destinado a la libertad. El maltrato ya no tenía el mismo poder porque su identidad estaba anclada en la fuente del desierto. La historia de Agar es el espejo de nuestros propios desiertos de Shur. Todos hemos pasado por momentos de invisibilidad, donde sentimos que nuestra desaparición no afectaría a nadie y que somos solo una cifra más en un sistema indiferente. El video cierra invitando a la reflexión. En medio de la sed, el rechazo o el anonimato, existe una mirada que nos atraviesa y un Dios que rompe el silencio para llamarnos por nuestro nombre. Incluso cuando el mundo nos desecha como objetos, para el Creador somos sujetos de un amor eterno. La epifanía de Agar en la fuente nos recuerda que no hay tierra de nadie donde Dios no esté presente. Él conoce tu procedencia y sabe hacia dónde vas, incluso cuando tú mismo has perdido el rumbo. Ser vistos por el Roi es lo que nos da el valor para enfrentar los regresos difíciles y las realidades que aún no han sido restauradas. Terminamos este relato con la imagen de Agar, firme y serena bajo el sol de Canaán. Su vida nos enseña que la verdadera libertad comienza con un encuentro. No somos anónimos en la inmensidad del universo. Somos seres vistos, escuchados y profundamente amados. Que cada vez que te sientas en un desierto, recuerdes el pozo de Agar y sepas que el viviente que te ve está justo ahí, esperando para devolverte tu nombre y tu propósito.
Gracias por escuchar Historias Sagradas Narradas. Déjanos en los comentarios qué historia de la Biblia te gustaría escuchar después y acompáñanos suscribiéndote para más relatos narrados con calma y profundidad espiritual.